Buenas tardes. Navegando en la gracia, en medio de tormentas y a veces en medio de un día hermoso. Estamos navegando y el Señor sabe cómo tratar con nosotros. El Señor sabe cómo hacer que nosotros entendamos su gracia y es cómo es que andamos con Él y en Él. El día de hoy en esta conferencia quiero compartirte algo que en mi corazón ha puesto una paz inmensa, ha puesto un gozo eterno, ha puesto una paz que en medio de tormentas me ha sacado adelante estos dos versículos. Son dos versículos que hoy te voy a compartir. Y en estos dos versículos está contenida la forma en la que el Señor trata y obra con nosotros. No solo en las pruebas, sino en todo lo que es la gracia, en todo lo que es el amor de Dios para con nosotros. Son dos versículos que te los voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que se apegan muchísimo más. Sin embargo, todavía hay algunas cosas que traducir para dar un mejor entendimiento a los cristianos como nosotros que andamos a pie, que no somos teólogos. Y es Romanos 5, versículo 1 y 2. Romanos 5, versículo 1 y 2. Dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados por medio de la fe, tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. En esta gracia nos mantenemos firmes. Y esto incluso mantenernos firmes es parte de la gracia también de Dios para con nosotros. Termino de leer el versículo, dice: así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Nos regocijamos en esa esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y sabes, nosotros estamos en este mundo caminando como peregrinos, pero me parece muy buena la ilustración de un barco, sobre todo de los barcos de siglos anteriores, de barcos mercantes o barcos como de piratas, que es lo más conocido en las películas. Hay una película medio lenta pero buena que se llama Capitán de Mar y Tierra, en donde ahí ves claramente, no es ni ciencia ni arte, pero la habilidad, el estudio y el conocimiento tan profundo del mar que deberían de tener estos hombres para navegar, entender los vientos, guiarse por las estrellas, algunos aparatos que inventaron muy interesantes como para guiarse y ubicar norte, sur, este y oeste, para hacer los mapas y la ruta de navegación considerando los vientos. Es algo muy muy interesante, al menos para mí, y me ilustra mucho nuestro caminar de estar en esta gracia, en donde por gracia hemos recibido esto. Y volviendo a la referencia, antes de explicar más a detalle, etimológicamente y también el fondo de esto, es que habrás visto en escenas, y si no te lo cuento, que todos trabajaban, había una tormenta enorme y no había una sola persona en el barco que tuviera algo que hacer. Todos tenían algo que hacer y todos sabían qué hacer. Había una sola voz junto con otra, que era el segundo, que daba ciertas instrucciones en cuanto al equilibrio del barco. El capitán, que era quien estaba dirigiendo las cosas, y había un hombre muy importante que en situaciones solamente muy particulares, el capitán tomaba el timón. El timón del barco, no timón el de Pumba, sino el timón del barco,
ya sabrás de madera y demás, eh, era tan intensa la lluvia que la mayoría de las veces, o casi siempre ya era, que él se amarraba con un cinto fuerte, se amarraba al timón, porque eran tal los golpes de las olas que muchos ya sabían cómo agarrarse y de qué agarrarse. Cuando venía esto, algunos se perdían en el mar, se ahogaban por la furia del mar, de la tormenta, pero el que estaba llevando el timón no tenía de dónde agarrarse y no podía soltarlo. Debería de mantenerse firme en el timón conforme a las instrucciones del capitán o el capitán mismo en situaciones sumamente ya muy difíciles, tomaba el timón y aguantaba, se amarraba al timón que tenía, era un poste donde estaba el timón, que eso es lo que movía la dirección del barco. El otro, el segundo a bordo, seguía dando instrucciones hacia dónde voltear las velas por los vientos huracanados o quitarlas, en fin, en caso de emergencia que se empezaban a caer. En fin, era una verdadera batalla, era una verdadera lucha. No digo que lo que hoy es sea muy fácil. Nunca me he subido a un crucero y no tengo la intención de hacerlo porque ya ves que siempre se infectan de todo y se enferman del estómago. Pero pues yo me imagino que no ha de ser como antes, ¿no? Según veo algunos reportajes o incluso en películas. En mis tiempos estaba el crucero del amor, por ejemplo, que hasta había cantina y todo. En esos tiempos no, en esos tiempos era así y a veces era necesario eh, tirar cosas para aligerar el peso o bien ponerse de un lado, en fin, muchas cosas que a mí me gusta verlo porque todos saben qué hacer y no había uno solo, ni el cocinero estaba metido, encerrado en un closet llorando para que no se hundiera el barco. Todos sabían qué hacer. Y me da esta ilustración de esa parte de mantenerse firme en esta gracia. Porque, mira, el mar es esta vida que el Señor ha dispuesto para nosotros, para cada uno de nosotros. Hace 8 días compartí acerca de la grande emoción y la grande bendición que es esa emoción que tienes del alivio, nuevamente como lo sentimos ayer. Pregúntenle a Gerardo y a Karina esta sensación de alivio cuando ya pasó algo y viste la mano de Dios y dices, uff, bueno, eso fue lo que pasó ayer con ellos y en nuestras vidas pasa muchas veces cuando termina la tormenta y sale el sol y a veces en este mar de esta vida no hay vientos y hay que esperar mucho tiempo y hay que saber dónde estás y por eso es tan vital la orientación que se tiene porque se sabe que determinado tiempo, en determinada época, en determinadas circunstancias, con determinado clima, vienen vientos del norte o vientos de otra parte, y los tienen que aprovechar. Entonces muchas veces se quedaban parados mucho tiempo, no había motor, esperando el viento, o bien que porque no podían recibir ayuda de otro barco que los jalara, no había motores, y a veces sentían que el sol los traspasaba. Eran momentos igual de difíciles porque aunque se pusieran en la sombra, el sol caía, el calor y demás, tenían que ver el tema del agua para beber, agua potable, tenían que ver el tema de la comida, y a veces se quedaban así, no llevaban hasta donde sé artículos para pescar como para comer, en algunos casos sí. En fin, a veces también hay días así, secos, sin viento, sin movimiento, que todo se ve bien, ¿no? Pues en el mar la vida es más sabrosa siempre y cuando no estés abandonado en el océano esperando un viento para moverte antes de morir de sed o de hambre. Y bueno, también en estos barcos, en estas situaciones,
estaban las famosas rebeliones o motines que los marinos se rebelaban en contra del capitán y decir, este nos va a matar, o lo traicionaban, o si traían algo valioso, mataban a todos los de la jerarquía para quedarse. Y otro gran peligro que había en este mar, como en nuestras vidas, el ataque de los piratas. El ataque de los piratas era gente también sumamente capacitada también para poder ver un barco y alcanzarlo con el mismo aire, con el mismo impulso del aire. Había personas, sobre todo los piratas, que tenían tal conocimiento que podían hacer que se siguiera y los alcanzaban, y cuando los alcanzaban eran barcos de diferentes tamaños, por supuesto, y de peso, los alcanzaban y tenían una capacidad de asaltar los barcos, estos piratas experimentados, pues para hacer un disparo, pues se tardaban mucho tiempo y demás, ¿no? Los cañones, ya sabes, te recomiendo esa película, se ve muy bien. Y bueno, ya te ilustré un poco en donde el mar, con todas sus circunstancias que te acabo de decir, es la vida, es como la vida en la que estamos. El capitán es Cristo, sin embargo, a nosotros nos ha dejado la responsabilidad del timón de nuestras vidas. Sabemos a dónde ir porque tenemos un mapa claro, que es la palabra de Dios, y tenemos la fuerza suficiente para llegar a buen puerto, que es la vida eterna, porque es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como esos vientos. Ellos sabían de los vientos. Nosotros estamos en este barco y a veces el Espíritu nos lleva hacia lugares de vientos que no sabemos, ahora sí que, saliéndome de la ilustración y lo que dice la palabra, no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va, pero el Espíritu Santo, con esa fuerza invisible que es el viento, nos lleva a determinadas partes, y nuestra vida, que es el barco en sí mismo, solo Dios sabe si el barco se va a romper o va a aguantar. Y la promesa es que el barco siempre va a aguantar, nunca se va a hundir, porque ese puerto al que esperamos llegar, que es la gloria de Dios, es la vida eterna. Pero mientras estamos atravesando este mar, y el Señor permite las tormentas, permite el enfrentamiento con piratas, le hace demonios, le hace el mundo, le hace la oposición, le hace la carne humana, la maldad humana, que hay personas en este siglo maravillosamente educadas en la academia y todo, pero son más perversos que esos piratas, malos hasta el tuétano, que el Señor sabe que van a atacar, pero siempre, siempre nos mantenemos firmes. En medio de estas tormentas tan grandes, tan fuertes, nos tenemos que amarrar, y salvo que el Señor tome las riendas del barco, Jesús nos espanta y ahí está, y Él ni se tiene que amarrar porque no hay tormenta que lo venza. Aparte de todo, aparte de que Jesús está en el barco, pasó una vez que Jesús iba en una lanchita ahí con sus discípulos. Ya sabes la historia, vino una tormenta en ese mar que no era mar abierto, sino era un mar, digamos, pero que al no ser un mar abierto, las tormentas se generaban de un momento a otro. O sea, no era como en el mar abierto que, uy, ahí ves la nube y dices, oh, ahí viene. Sino que de repente pasaban una serie de cosas entre clima y los tiempos y demás, y aventaba las tormentas fuertes y se agitaba. Y en una ocasión Jesús les dijo,
que lo estaba dormido y lo despertaron y Jesús, que no tienes temor, que nos hundimos, que mira, ya sabes la historia. Jesús se paró, reprendió el viento y se calmó y la tormenta se calmó y ya que se calmó, no les dijo, ay mis niños, no se preocupen, hagan cadena de oración por Facebook. No, el Señor les dijo, ¿no tienen fe? Bueno, hay ocasiones en que el Señor nos puede decir, tú que estás en el timón, reprende y haz que se calme esto, pero tiene que ser bajo la perfecta dirección del Espíritu Santo, bajo la perfecta instrucción del capitán, que a veces él desarrolla nuestra fe para decir, reprende la tormenta, o contrólate, o no tengas miedo. Toma un poco de autocontrol de tu vida. Toma un poco de autocontrol de tu ser. Y es una de las cosas más difíciles que yo he vivido, tomar ese autocontrol en medio de emociones tan fuertes generadas por otras cosas como la enfermedad y demás, en donde a veces la tormenta está adentro de nuestra mente. La tormenta está adentro de nuestro corazón. Y a veces tenemos que reprendernos a nosotros mismos. Tenemos que ordenarnos a nosotros mismos, en nuestro espíritu, a nuestra alma y decir como David, alma mía, reposa. Solamente en Dios reposa. Y te lo digo de todo corazón porque a veces tenemos inconvenientes emocionales provocados por enfermedades y cosas, pero no hay tormenta que vaya a hundir este barco. Y cuando la gente abandona su barco es porque ha sido llamado por el Señor a su gloria. Y por eso nosotros tenemos un concepto de la muerte física completamente diferente en este ambiente de muerte que está en nuestro país y en el mundo. Hemos rebasado las 60,000 personas fallecidas por este coronavirus, más todo lo que se sume. Lamentablemente lo digo con mucho lamento, en donde nuestro concepto de muerte es diferente, porque siguiendo la analogía de navegando, es que llegamos a buen puerto. Llegamos a la presencia de Dios. Y es en donde ya quiero entrar entonces en materia de estos dos versículos que a mí en lo particular me han sustentado muchas veces, me he tenido que amarrar muchas veces amarrar al timón y decir no me muevo, no me muevo y bueno, yo soy parte de la santísima necedad de servir al Señor hasta el último suspiro de mi vida. Y bueno, dice que hemos encontrado en el versículo 1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados, hemos hablado de qué es la justificación mediante la fe, esto ha provocado que tengamos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí están los puntos, que sabemos lo que dice, pero cuando estamos en la tormenta o en el mar tranquilo, esa paz, como ya lo hemos enseñado, sabemos que no es nada más una tranquilidad interna. Eso es parte del alivio que sentimos, ¿sí? Ese es parte del alivio que sentimos. Esta paz evidentemente se refiere a que ya no estamos sujetos a la ira de Dios por causa del pecado. Esto nos da la garantía que Poseidón, si existiera, no va a hundir nuestro barco. ¿Por qué? Porque nuestro castigo es que nuestro barco se hundiera y todos se ahogaran. Pero el tener paz con Dios es la garantía que no vamos a sufrir la ira de Dios. En ninguna forma. Y no estoy hablando solamente de la gran tribulación, estoy hablando de la destrucción completa de nuestro barco. No se va a hundir. Y no se va a hundir, solamente el Señor de repente aparecemos
en buen puerto y ya llegamos. ¿Y cuál mar? ¿Cuál barco? La presencia completa de Cristo. Es esa paz porque la muerte de Jesucristo, como pagó nuestras deudas por el pecado, la hostilidad que hay de Dios al pecado ha sido transformada en esa bienaventurada justicia de Dios. Y eso nadie lo va a quebrantar. No hay forma que alguien pueda decir que fue vencido por el pecado, habiendo estado Cristo en ese barco como capitán, y que se hundió por el pecado. Y se murió. No hay forma. Tenemos paz para con Dios, pero esa paz para con Dios es el hecho de no ser condenados, de no ser juzgados y de no ser castigados por nuestro pecado. Esa paz es la que después con el tiempo, sí, viene este alivio que viene, es resultante e indescriptible armonía con Dios, porque muchas veces, ¿cuál es el problema de las tormentas en los barcos? Que se ahoguen y que se hundan, o que se hundan y se ahoguen, o que se hundan, sobrevivan y queden náufragos, y la muerte que hubiera podido haber sido instantánea es prolongada porque están náufragos en el mar. ¿Cuál es nuestra confianza de tener paz con Dios? Que la ira de Dios para hundir este barco ha sido cambiada por una justificación total, completa, maravillosa, y la garantía que el Señor conserva el barco, controla el clima, controla las circunstancias, controla el mal, y esto es por la gracia. Y quiero recordarte que dentro de nuestra fe tenemos esta gracia, la doctrina de la gracia, y te voy a recordar lo que es la gracia. Porque si no tenemos en mente que por medio de Cristo tenemos paz con Dios y nos ha introducido a esta gracia que nos sustenta en todo, perdemos el sentido de estar en este barco. Perdemos el mapa, no sabemos leer las estrellas en la noche, no sabemos cómo afrontar una tormenta, no sabemos cómo cuidarnos de los piratas, no sabemos calmar un motín, es decir, a los hijos decirles calmados, calmados, que no nos hundimos, aunque cada quien viene en su barco. La gracia es, como sabes, es la palabra charis o caris, de carisma. Y en el Nuevo Testamento significa que es la operación inmerecida de Dios en el corazón del hombre. La operación inmerecida de Dios en el corazón del hombre, efectuada mediante la obra del Espíritu Santo. Es una comunicación activa de las bendiciones divinas mediante este trabajo interno del Espíritu Santo, procedentes de la plenitud de aquel que fue estando en este mundo, teniendo su propio barco, fue y tenía y era gracia sobre gracia la que había en él. Este inmerecido favor de Dios, merecido favor y amor de Dios, que es gratuito y que es soberano además, Dios. ¿Y por qué nos ama Dios? Pues porque Dios nos ama y nos escogió. ¿Y qué has hecho para ganarte el amor de Dios? Absolutamente nada. Por eso es su justicia, no la mía. Esta gracia nos ha quitado del estado de pecado y culpa, y viene este sentimiento de perdón
por nuestros pecados y este alivio, y es algo que el cristiano pierde. El cristiano de muchos años pierde el alivio de haber sido perdonado por sus pecados. Entre más pasan los años, menos alivio siente. Y por eso a veces tiene que venir tormenta tras tormenta tras tormenta para desendurecer nuestro corazón, porque ha perdido esa sensación de paz para con Dios. Y sentimos que, de hecho Jesús lo decía en un pasaje, bueno, creo que hubo un corte, ya lo uniré yo posteriormente. De hecho Jesús lo dice que al que se le perdona mucho, ama más, y al que se le perdona poco, ama poco. Y con los años llega a suceder esto. Con los años llega a suceder que ya no sentimos el alivio de esa paz, ya no sentimos la gracia, por llamarlo de alguna forma, y entonces, cuando esto sucede, pues empiezan a pasar cosas. Vamos a ver otra situación muy interesante en el versículo que dice, en el versículo 2, también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia. Esta palabra, tenemos acceso a esta gracia, que es básicamente el recibir la gracia de Dios por la fe. La palabra griega que se usa en esta es la palabra prosagoge. La palabra es prosagoge. La palabra prosagoge se traduce como acceso en la Nueva Versión Internacional, que es la más cercana, pero en realidad la palabra prosagoge, aparte de acceso, como está en Reina Valera, o incluso la palabra introducción, podría quedar más adecuada, pero en realidad esta palabra, más que un verbo, era un acto, era un evento. Esta palabra prosagoge era un evento y la palabra prosagoge describe el proceso de ser escoltado a la corte de un rey y ser anunciado, lo que implica el derecho u oportunidad de hablar con el gobernante. Entonces, cuando dice la palabra que nos dio acceso, la gracia a Dios, está diciendo más que nada que fue Jesús el que nos introdujo con esta, y viene esta palabra que básicamente es como habrás visto también en algún documental o película, que hay de aquel que se ponía enfrente del rey sin que el rey lo permitiera. De hecho, está en el libro de Esther y demás. Hay de aquel que le diera la espalda al rey. O sea, era digno de muerte. O hay de aquel que se dirigiera al rey sin que el rey le preguntara. La palabra prosagoge lo que dice en realidad era el término muy parecido al de cuando con César, pero ahí era una mezcla entre rey y gobernante y bueno, una serie de cosas de la historia, pero describe ese proceso de ser escoltado a la corte de un rey y ser anunciado, implica el derecho de tener comunión, y es exactamente lo que dice cuando dice que Jesús nos confesará delante del Padre. Cuando nosotros confesamos a Jesús, Jesús confiesa nuestro nombre delante del Padre, está diciendo nos escolta a Él, nos ha escoltado a Él y nos ha presentado delante del Padre, anunciando nuestro nombre y diciéndole que se le permita dirigirse al gran rey. Y el rey dice que se puede acercar y se puede pues entrar en comunión con el rey, pero en este rey sucede que es nuestro Padre gracias a Cristo. Entonces es llegar no como el hijo pródigo, así como de panzazo entrar al cielo, ¿no? De panzazo como el hijo pródigo, la parábola, sino que es un acto tan formal
de entrar, ser anunciado, confesar nuestro nombre, somos ovejas suyas, somos ovejas entregadas por el Padre a Jesús, y Jesús, cuando nacemos de nuevo y somos regenerados, Jesús hace este acompañarnos al trono de Dios, Padre, y Jesús también está ya ahí, confiesa y nos da la autorización y recibimos todos los beneficios del Rey, y no solo Rey, sino también Padre. Esa confianza para acercarnos mediante la fe al Señor. Al ser declarado entonces ahora en este reino como parte del reino de Dios, que es el reino de Dios, entonces debemos de hacer lo que hacen los inmigrantes. Cuando fuimos a Estados Unidos, mi esposa y yo, a dar un seminario de matrimonios, algo que vimos en las personas latinas de allá es que tenían confusión sobre confusión en el sentido de ciudadanos del reino, y pues como que más o menos porque estaban tratando de ser ciudadanos en Estados Unidos. Entonces, bueno, en una administración el Espíritu me dio palabra para ellos y demás, fue muy bonito en aquel entonces. Algunos nos recuerdan, otros no, no es lo importante, pero yo vi el esfuerzo tan grande, el doble esfuerzo que tienen que hacer estas personas. En primer lugar, saberse ciudadanos del reino, y a veces con las doctrinas que hay tan raras, pues les cuesta mucho trabajo. Pero también hacerse ciudadanos de un país en donde pues hay muchos problemas, ¿no? No voy a entrar en ese detalle, solamente se sabe que son muchos problemas. Bueno, así nosotros ahora tenemos que actuar como ciudadanos del reino, en la gracia, pero actuar conforme a las leyes, las reglas, las normas, las partes y todo lo que implica ser ciudadano de este reino, es decir, seguir y permitir que el Espíritu Santo forme nuestra mentalidad de ciudadano del reino. Y es precisamente cuando dice en este versículo que dice, en el cual nos mantenemos firmes. Este término de mantenernos firmes implica el establecimiento de algo permanente, así como de mantenernos firmes en el timón, regresando a la analogía de la navegación. El mantenernos firmes significa la plena convicción que Dios va aumentando en nosotros y que la deseamos y la buscamos, y por eso buscamos más de Dios, de decir, de aquí no me quitan. ¿Sí? Mira, el cristiano de veras que empieza a pelear la buena batalla de la fe, ya la hizo. Porque el cristiano que anda batallando con ser cristiano, no ha entendido. Si tú eres alguien que estás batallando para ser cristiano, lo primero que te tengo que decir es que todavía no eres cristiano. Ya sabes la forma, arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, pero arrepiéntete de tus pecados, o sea, sábete pecador, sábete que no vas a llegar a buen puerto, que te vas a perder y que en una de esas tormentas hasta te puedes hundir. Cuando alguien pelea la batalla de la fe, y lo comentaba con alguien, yo le llamo la santísima necedad, de decir, de aquí no me mueven, o sea, tendré esto, tendré aquello, tendré lo otro, tendré más allá, pero de aquí no me mueven. Y que servirle al Señor es una gran carga, será el sereno, pero a mí no me mueven. Que se van, que se quedan, que no hay congre, que sí, que aquello, y que la cólera en tiempo, que del amor en tiempos de cólera, como decía el salmista, y todas esas cosas no se verán, de aquí no me mueven. Y
hasta el último momento voy a seguirle sirviendo a Dios, haya tormenta, haya aquello, haya enfermedad, haya tristeza, no me mueven, me mantengo firme en esta gracia. Eso es pelear la buena batalla de la fe, mantenerse firme en la gracia. Porque vemos muy románticamente que pues Pablo le dice a Timoteo, pues tú pelea la buena batalla de la fe, uno apóstol, el otro pastor, puesto por el mismísimo Pablo en el mismísimo Éfeso. Entonces, pero yo que soy un charal, ¿has visto los charales? Unos pescaditos ahí. No, mis charalitos, no es así la cosa. Yo no soy un charal, ni tú. Hemos sido puestos por el Señor. Y entonces, así es que viene en Reina Valera dice, nos gloriamos. Así que Reina Valera dice, nos gloriamos. En nuestra versión internacional dice, así que nos regocijamos en la esperanza. ¿Cómo regocijarte en una esperanza? Regocijarte en la esperanza es empezar a celebrar que ya tienes la vaca y ya estás vendiendo la leche y no tienes todavía la vaca. Da esa impresión, regocijarse en esta esperanza, algo que estás esperando. No. Regocijarse o gloriarse, pero me gusta más la palabra regocijarse porque se apega más, en un término más castellano, usando esto que usó Pablo, es literalmente quiere decir jactarse. Jactarse. Por lo general pensamos que jactarse es una conducta pues negativa o presumida, el amor no es presumido, pero en un léxico respetado, tanto en castellano como en griego, dice que en este verbo griego significa expresar un grado bien alto de confianza en alguien o algo excepcionalmente digno. Y te voy a poner un ejemplo muy fácil. Supongamos que quieres algo durante mucho tiempo. Y ya lo pediste ahora por alguna de las empresas de paquetería. Entraste a tu teléfono, dijiste, pues, me lo merezco. ¿Cómo de que no? Y le anotas y aparece comprado. Y te mandan tu recibo y todo, y todavía no ha llegado. Pero confías tanto en la empresa a la que le compraste y el distribuidor, que te empiezas a alegrar, decir, ay, ya me lo compré, ya, ahora sí ya me lo compré, ahora sí ya lo tengo, y estás al pendiente de que suene el timbre para aventarte por la ventana si es necesario, para entre más rápido mejor lo tengas en tus manos. Abres la caja así como bolsa de chetos, la abres y explotan los chetos por todos lados. Así abres la caja, oye, no, espérate, no, eso no es, no te comas el hula espuma, eso no es, no, espérate, no, de la emoción y sacas el artículo tan esperado. Bueno, regocijarse es el haberlo comprado, pero todavía no tenerlo, pero tienes la completa. Ahí sí tienes la fe suficiente para saber que va a llegar. Es esta palabra, gozarse de tal forma en la confianza de alguien digno y que es especialmente digno de confianza. Entonces nos gozamos es esta jactancia de decir vamos a llegar a buen puerto. No se va a hundir el barco, aunque la tormenta esté que de veras ahora sí dices, ay nanita, que traducido, Dios mío, en castellano puro se dice, ay nanita. Por cierto, ¿sabes por qué es ay nanita de nana? Que las nanas cuidaban a los... Por eso es ay nanita, pero bueno, dato cultural. Entonces, no va a pasar, sino que es en esa esperanza, en eso que estás esperando, y esa esperanza, esa palabra esperanza, que ya hemos hablado de ella, pero quiero repetirlo,
esa palabra es una expectativa segura. Fíjate que es un cambio de palabras, es una expectativa porque estás expectante, al tanto, como estás esperando que llegue el paquete que compraste, así tienes esa expectativa, pero sabes que va a llegar, sabes que va a llegar eso que compraste, esa expectativa de esa gloria que el Señor nos ha dado y que es la gloria en la que vamos a estar. Y esa palabra gloria se refiere al estado de las cosas como Dios las desea. Fíjate el significado. Cuando habla de gloria en esta ocasión, y este versículo por eso tiene muchos significados, no muchos significados, sino tiene un solo significado, pero hay que entenderlo bien, por eso es la minería, por eso es la minería bíblica, por eso hay que estudiar, por eso están las clases, para que si estás en medio de una tormenta, pues al menos no te persines, ya sepas qué hacer. Bueno, esta palabra gloria se refiere al estado de cosas como Dios las desea. Siempre va a triunfar el bien sobre el mal, siempre la justicia prevalece, el pecado ya no tiene lugar y todo existe en una armonía con el carácter santo de Dios. Eso es nuestra gloria. Te voy a volver a repetir. No la gloria, la gloria de Dios que es la que se ve en el universo y en sus obras, en sus actos y en su persona. La gloria que recibimos, en la gloria en la que estamos, es la gloria, ¿sí?, en donde estamos justo como Dios desea que estemos. Y esto ha sido imputado por el Espíritu Santo en nosotros, y lo voy a volver a leer. Es el bien siempre triunfa sobre el mal, sobre el pecado no tiene lugar, la justicia prevalece y todo existe en una armonía con el carácter santo de Dios, y entonces se hace un círculo maravilloso. Al tener una armonía perfecta con Dios, tenemos esa paz. Entonces, ya dimos el recorrido por estos dos versículos, los vuelvo a leer entonces todos juntos, y dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios. El primer paso, paz con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, también por medio de Él y mediante la fe, que es un don de Dios, tenemos acceso, ya te expliqué acceso, a esta gracia, nuestro nuevo país, nuestra nueva ciudadanía, nuestra nueva forma de vivir, nuestra forma de mantenernos, de recibir el favor de Dios en nuestros corazones, en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Nos regocijamos en alcanzar la gloria de Dios. Nos mantenemos firmes en la gracia. Mira, hay invitación en la palabra de Dios que nos mantengamos firmes en la fe. Hay invitación que nos mantengamos firmes en muchas cosas, pero esto de mantenernos firmes en la gracia es algo que sí requiere de tu deseo de mantenerte firme. Sí requiere de que digas: voy y voy con todo. Voy y no regreso. Y no voy a dudar de que si Dios, ya es tiempo, mi querido, mi querida, de dejar de dudar de Dios, que si sí, que si no, que si me pasa, que si no me pasa, que entonces ¿por qué Dios permitió? No has estudiado ni entendido la gracia. Te lo digo de todo corazón. Necesito, te invito,
te exhorto, te voy a decir te invito, pero no, porque no nos podemos ver, pero bueno, ya pronto espero. Pero de veras, hazlo, sé valiente, no voltees para atrás. Si tu problema es el pecado, ese no es tu problema, el pecado, tu problema no es tu pecado. El problema es que la ira de Dios está sobre ti. ¿Por qué? Porque no has nacido de nuevo. Y si ya naciste de nuevo, entonces lo que tienes es inmadurez. Y la madurez es decir, arrajarse a su tierra, como dice el Salmo, para atrás, nomás para agarrar vuelo y aferrarte a la gracia, aferrarte al timón, y pase lo que pase, mi confianza sigue estando en el Señor. Mi fe puede tambalearse, pero la gracia nunca se va a tambalear en mí, porque la gracia viene de Dios. ¿Sí? Podrás tambalearte en la fe, podrás tambalearte en alguna tentación, podrás tambalearte incluso en algún pecado que se haya cometido y que tienes el acceso a la sangre de Cristo para ser perdonado. Podrás muchas cosas, pero firme en la gracia sí requiere que tú seas valiente y digas, de aquí no me mueven. Yo llego al cielo no por mí. Mis emociones no me mueven. Las enfermedades no me mueven. Las penas y el dolor no me mueven. El yo no nací para amar y nadie nació para mí no me mueve. No me mueven las supuestas pérdidas que ya la pastora predicó de eso. No me mueve el miedo al coronavirus ni a ninguna otra enfermedad. No me mueve la violencia o el miedo. A mí no me mueven de esta gracia. Y no por mí mismo, sino porque quiero. Y como quiero, el poder, la fuerza, proviene del Señor. Este barco no se hunde. Y si Satanás está esperando que este barco se hunda, avísenle que se va a tener que esperar sentado, porque el Señor no va a hundir este barco, que es nuestras vidas. Por eso tenemos un Dios fuerte y poderoso. Te invito a que oremos. Te invito a que inclines tu corazón. Inclina tu corazón. Cierra tus ojos, por favor. Ahora es tiempo de Dios. Decídete. Decídete. Decídete a humillarte delante del Rey, del Dios eterno, y decir, Señor, por tu gracia, me mantengo firme en tu gracia. Y a mí nadie me va a mover de aquí, porque tú no quieres que nadie me mueva de aquí. Tú no me mueves de aquí. Señor, yo creo que nadie me va a arrebatar de tu mano, porque el Padre me entregó a ti y me has anunciado delante del Padre. Y has confesado mi nombre, Señor, delante del Padre. Señor, que nuestra alma
no sea tan débil, que nuestro cuerpo no sea tan débil. Tu gracia nos ayuda, Señor, en todo, y permaneceremos en esta gracia por siempre y para siempre, y llegaremos a buen puerto, Señor, que es a tu presencia. Pero en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier tiempo de sequedad, en tiempo de violencia, Señor, nos mantenemos firmes en el timón, porque tú eres el capitán y cumples tu propósito. Y tu propósito es llevarnos al Padre, estando en Cristo. Gracias, Señor, por todas tus maravillas. Y gracias, Señor, por todo tu amor. Te amamos. Y yo en lo particular, Señor, he hecho este compromiso desde hace muchos años, que a mí del reino nadie me mueve. Y me has respaldado durante muchas batallas, durante muchas tormentas, durante muchos fracasos. Me has respaldado. Yo te pido que hoy, quienes oyen esto, sean muchos o pocos, hagan ese mismo compromiso. A mí del reino nadie me mueve. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te